Bueno, y esta música que están escuchando solo puede remitir a una cosa, y es que tenemos a Lau Forni en la mesa. Hola, Lau. Hola, Pau. Hola, chicos. Bienvenida. Para su columna de literatura y cine, ¿de qué nos venís a hablar hoy? Bueno, hoy voy a hablar de cine, literatura y trabajo, que es algo totalmente abarcativo, se podría tomar desde cualquier lugar, pero decidí tomar como 3 movimientos en 3 países diferentes y cómo fueron reflejados en el cine y la literatura. Llegando sobre la hora al mayo, ¿no? Claro, ahí como, claro, ¿no? sí, ahí como Primero de justo. mayo, el 31, El 31. Todavía es el mes del trabajo, así que ahí está. Y además Claro. siempre vigente. Ventaja para Lau, ella siempre viene a fin de mes. Entonces, bueno, está bien. Estamos en mayo, estás a tiempo todavía. Tiene tiempo, igual encima este mes hice trampa porque la de abril la hice en mayo, así Claro. que en medio no importa. Mes largo, mes largo. Es largo, es muy largo mayo. Bueno, voy a hablar brevemente de los 3 movimientos que tomé, que son el neorrealismo italiano, que es Italia de la posguerra, el free cinema inglés, que sacó los 60 y después un poco el cine social inglés, y lo que es el nuevo cine argentino en los 90. Las películas que voy a tomar generalmente están basadas en el libro, que tiene un vínculo muy fuerte con un libro. Por ejemplo, una que voy a hacer una comparación, en realidad después se hizo el libro. Y la primera película que quiero hablar es Ladrón de bicicletas. Ladrón de bicicletas, de Vittorio De Sica. Sí. Para mí es una de las que me motivó a hacer esta columna porque es una de mis películas favoritas. La vi una sola vez, increíblemente, ahora una segunda vez para esta columna. Pero esas que te quedan absolutamente grabadas, o sea, las imágenes, aparte, además de ser así como una película que uno podría impactar, entre comillas, negativamente, porque es como muy desgarradora, igual me quedó como la memoria, como una película absolutamente maravillosa. Y tiene una historia que a mí, en realidad, viéndola en el tiempo, me parece como divertida, que es que el libro, que había sido escrito 2 años antes, el que es basado en la película, en sí no tiene casi nada que ver, solo toma la premisa del robo de bicicletas. Y el autor del libro se indignó bastante con lo que hizo Vittorio De Sica. ¿Por qué? Porque cuando escribió esto, era también, en el 46 salió el libro, era clima también de posguerra, pero el autor, que era un artista un poco burgués, le interesaba reflexionar sobre los robos y los ladrones, y su protagonista de la novela es eso, es un señor que le roban la bicicleta, tiene otra de repuesto, o sea, no le cambia la vida, y Claro. se pone recorrelacionalizando por qué se roba, o sea, toda una cuestión muy metafórica y filosófica. Claro, y aparte, sí, que medio que quería hablar de la inseguridad y, Sí, más o menos, sí. y agarraron su película y hicieron algo maravilloso al final. Exactamente, no, por eso me causa mucha gracia, me encanta. Bueno, Vittorio De Sica, por supuesto, lo que hizo, bueno, tiene muchas cosas características del neorrealismo italiano, que es que los actores en general no son actores, la mayoría. Hay mucha escenografía en las calles abiertas, reales. De hecho, el protagonista era un tornero. Claro. Que hizo la película, renunció a la tornería pensando que iba a hacer carrera en el cine, no le salió. Pobre Volvió siendo hombre. albañil, o sea, es súper real todo lo que se ve. Y la película básicamente es la historia de un trabajador en un clima de absoluto desempleo que consigue un posible trabajo, pero necesitaba tener una bicicleta que la había empeñado por un sacrificio de la familia, logra recuperarla y el primer día se la roban. Y ahí empieza todo el periplo, toda la angustia, aparte acompañada por la música, por la fotografía. Fue un poquitito criticada por algunos diciendo que era demasiado golpe bajera, como que se metía en alguna... Yo no estoy, particularmente no estoy de acuerdo con eso. Y aparte es una característica de Vittorio De Sica, que aparte es un director muy particular, que también un galán de cine, de hecho hizo muchas películas como protagonista para financiar las suyas como director, porque además, nota de color, se gastaba un poco de su plata en el juego, era un poquitito adicto al juego. Bueno, también- no somos perfectos, nadie No. es perfecto, De Sica tampoco. Exacto. Y bueno, y en general esta película como que transmite algo que él siempre le pasaba con la vida en general, que veía mucho la desigualdad, pero a la vez era optimista. Entonces había un poco de esa contraposición entre el amor y la desilusión, por eso suelen tener un tinte melancólico muchas de sus películas. Brevemente, otras películas también para ver de este periodo son, por ejemplo, bueno, Rocco y sus hermanos, que quizás todavía la sigan dando por ahí. Tenemos suerte en el Cosmos la den, yo no llegué a verla en cine. Es una película que también Lucio Visconti es uno de los representantes del neorrealismo italiano y justamente narra de una forma muy brutal como es el trabajo de los que son en general migrantes del sur y el norte. Allá es muy similar al sur y al norte en todo el mundo, o sea, los que emigraron al norte de Italia y todas esas penurias que tienen que pasar para conseguir trabajo a niveles Sí. como extremos. Así que, bueno, yo se pueden ver muchas películas de ese periodo, elegí esta en particular porque había que elegir una y tenía esta historia particular con el libro que me gustó mucho. Pasando a lo que fue el free cinema británico, también fue un movimiento que un poco
nació en realidad un movimiento de escritores que quería reflejar un poco la existencia y la realidad social de la clase obrera, pero también un poco como respuesta a toda la llegada, que empezó a llegar un poquito a la televisión y toda la voy a decir una palabra que no voy a poder decir, toda la invasión estadounidense del cine laboroso en Inglaterra, y sentían muchos autores que se estaba perdiendo la identidad inglesa. Entonces empezaron como a elaborar estas películas, y el autor que voy a tomar en sí no es como uno de los mayores exponentes, que es Ken Loach, pero sí es un heredero y después fue un gran representante del cine social. Lo que pasa que si iba a hablar de cine de trabajo no se puede no hablar de Ken Loach, es un director que me encanta, lo descubrí tarde. De hecho, la primera película que vi de él, que fue Yo soy Daniel Black, dije, no quiero ver más películas de este autor, me puso muy mal. Es una película... Sí, hay que ser fuerte para ver las películas de Ken Loach. Sí. Pero después de empezar a verla con esa mirada de él, y la verdad que me encantó, tiene una filmografía impresionante, abarca creo que 50 años de carrera, frecuentó muchos géneros, siempre la base es el trabajo. De hecho, una de las cosas que le critica mucho es que es una persona que sigue pensando igual, sigue siendo un marxista que transmite eso en sus películas, y a la vez lo que lo defienden dicen justamente, es una persona que sigue pensando igual. Y él dice, si el sistema no cambió, ¿por qué voy a cambiar mi forma de pensar? Porque siempre obviamente una crítica al capitalismo en todas sus películas, muy ayornado con algún revés de la época. Por ejemplo, la última, El viejo roble, que yo sé que acá Santi, que está de camarógrafo, le encantó. Esa película yo la vi también, y toma el tema de los refugiados. El anterior, del que no recuerdo el nombre, que toma el trabajo, la falsa ilusión de ser tu propio jefe y la precarización de lo que podrían ser los rapis y demás. Y claro, o sea, va como retratando diferentes formas de la misma de base, que es, o sea, el capitalismo llevándote a hacer algo que termina como perjudicando tu vida. La película que tomo de este periodo, del 69, es Kes, una película que es maravillosa. Podría también tomarse como algo un poco parecida al Ladrón de bicicletas, que como que no hay resolución o no hay esperanza, pero es que justamente eso es lo que querían reflejar, que claro, el autor del libro, acá a diferencia del Ladrón de bicicletas, hubo una super comunión. De hecho, el autor trabajó junto con Ken para escribir el guión, y hay algo muy, muy cómico, que dicen que al autor le había ofrecido Disney hacer la película. Disney. Muy loco. Muy loco eso. Pero con la condición de que no pasara algo trágico en el final, que yo estaba en duda si contarlo o no. Sé que ya acá hablamos mucho de spoiler, que dijeron que es una película desde hace muchos años, se puede narrar igual. Sí, vos tranquila, ya pero estás. Me da quien no la vio, bueno. Igual están de sazón toda la película. Eso cuento brevemente. Narra la historia de un niño, Billy, que se podría, no sé, para los que vieron 400 golpes, se podría emparentar un poco también, de hecho, los movimientos, Rebel Bag, Free Cinema, claro, o como un niño medio como en la pobreza, librado al azar, sin mucha ni supervisión, ni apoyo, ni afecto de su entorno. En 400 golpes sí tenía un cómplice. Acá Billy, la única persona que puede encontrar una comunicación es un profesor de él. Después todos los compañeros le hacen bullying, que aparte los compañeros también la pasan mal. O sea, es como que es una cuestión de cadena de daños. El hermano de él, que fue obligado a ser minero, termina siendo violento con él por esa cuestión de sentirse mal. Bueno, eso es un análisis posterior que se hace, ¿no? Si estás frustrado con tu vida, se la agarra con él. La madre está medio en cualquiera, y él anda ahí por las calles haciendo lo que puede, y encuentra como una motivación en un ser. Esta la tenía que buscar porque dije, no voy a poder pronunciar cernículo, que sería como un halcón. O sea, las famosas estrerías, claro, que empiezan a entrenarlos. Y algo que sucede en el libro, cuando empieza el libro, la primera cita, dice algo que yo desconocía, que estos animales eran los únicos que en la época medieval podían ser, los podían tener las clases bajas. Era como el único animal que se autorizaba. Entonces, en algún punto es un símbolo de igualdad. Cualquiera podía tener esos pájaros. Y efectivamente lo que usó la película, Billy, que no tenía absolutamente nada, tenía aparentemente condenado a ser minero, cosa que él no quería, en un único donde puede volcar algo de su imaginario y de sus ganas de hacer algo, es en este animal. Que bueno, al final trágico es que, a raíz de un malentendido con el hermano, que tenía que conseguir un dinero para dejar de trabajar una semana en la mina, el chico Billy no lo hace, y el hermano, del furioso que está, le mata al pájaro. Cobra venganza. Bueno, Disney, cuando quiso adaptarle, le dijo al autor, la hacemos, pero el pájaro tiene que revivir. Porque es Disney. Claro. Y convertirse en un musical, sí, de repente el niño. Al tercer día resucitó. ¿Cómo se llama esta última película de la que estabas hablando?
¿Esta qué es? En realidad, ¿Qué es? El título original del libro era Un cernículo para un bribón, o sea, un nombre medio... Imposible. Sí. Pero después cuando se hizo la Trabalengua. película y trascendió, se hizo famosa, se volvió a reeditar el libro con el nombre que es el nombre del pájaro. Que Claro. es el nombre del pájaro. Así que, bueno... ¿Y el director quién es? Ken Loach. Ah, de Ken Loach Sí, también. sí. Que es, bueno, que sí, por eso hice la introducción de él, que Ujú. es la única, una de las pocas de ese periodo, que igual previo a eso hay una película bastante interesante de él, en torno a la temática, que es Katy vuelve a casa, que es una película que denuncia un poco la falta de techo para las familias inglesas, que es interesante nombrarla porque es una de las pocas, a pesar de que hizo un montón de documentales, que logró un efecto social. Es una película que básicamente se basa en la vida de una mujer con hijos y su marido que tienen que ser separados porque el Estado solo está obligado a darle hogar a madre e hijos, entonces separa al padre. Claro. Bueno, cuenta todo, es bastante también trágica. Y a raíz de que salió esa película hubo tanto revuelo y tanta indignación que se cambiaron las políticas de Estado y se le empezó a dar hogar. ¿Qué sucede? Eso todavía se estaba saliendo de un estado de bienestar, todavía no había estado Thatcher. Thatcher hizo Claro. absolutamente estragos en toda Inglaterra y esto quería pasar con una segunda película que tiene otro color de lo que es el cine británico, porque, bueno, todos los 80s, Thatcher, la huelga de mineros, que fue como algunos hechos históricos políticos más importantes en Inglaterra después de la Segunda Guerra. Y después viene todo el 90, que es básicamente donde podemos ver, vemos cualquier película, se suele retratar en muchas películas las infancias y adolescencias víctimas de eso. Incluso, esto solamente porque quería nombrar esta película acá en Betterman, la infancia de Robin Williams, se desarrolla en los 90, de paso Betterman la pueden ver este martes en Kilómetro Cero, en el Gumón, última función, no se la pierdan. Bueno, ahí podemos ver, por ejemplo, muchas, que ven muchísimas películas, después una muy conocida, Full Monty, que realmente la trata de una forma muy, muy piola, como lo que un poco humor, lo trágico de la desocupación, también Tocando el Viento, una película también muy, muy linda de una banda de músicos que se hace en una fábrica, y la otra película que quería hablar, que a mí esta película, que es Billy Elliot. Nos ponemos de pie. Billy Elliot, para mí, es, bueno, un peliculón, pero claro, con un tono totalmente diferente a que es... es como que quiere de algún modo dar como alguna esperanza a esto. Bueno, está todo mal, se sitúa en el telón de fondo, es la huelga de mineros, pero lo principal es lo que le pasa a Billy, que es un niño que lo quieren obligar así a boxear, él no quiere hacer nada, descubre su pasión por el baile. Y bueno, todo, más allá del el conflicto interno con su familia, que no es tanto, porque a diferencia de Kes, donde no tenía hogar, no tenía cariño, acá el amor de la familia está todo el tiempo latente. Sí, las el abuelas, vínculo con la abuela, que llora es cuando, hermoso. cuando pensás que se va a ir a bailar y quizás no la vuelva a ver, porque Es terrible. por ahí se muere, es terrible. Pero bueno, como que termina saliendo bien las cosas, a pesar de ese momento que choca cuando el padre decide romper la huelga, algo que es tremendo. Algo que sucede mucho en estas películas, de estos tres movimientos, que se pone como en tela de juicio siempre qué decisiones tomás en casos extremos. En Ladrón de bicicletas, ya voy a spoilear todo, al final el hombre que robó la bicicleta termina robando una bicicleta para poder trabajar, y vos decís, bueno, ¿hasta qué punto se llega cuando estás en un caso extremo y para seguir subsistiendo? Bueno, acá el padre de Billy termina queriendo romper la huelga para poder darle el dinero que necesitaba Billy para hacer su formación. Y enfrentándose a su propio hijo, o sea, a el su hijo hermano mayor, de Billy. sí, tal cual. Sí. Y por suerte dice algo muy lindo, que es la solidaridad del pueblo, que todos juntan como el dinero para que Billy pueda cumplir su Sí, sueño. es un poco más optimista Es que bastante más optimista. De hecho, es lindo que no es tan común, se hizo el libro después. Se hizo el libro de la película, para poder, de hecho acá circuló por la colección Zona Libre de Norma, que se le suele a adolescentes, porque claro, es una historia inspiradora, que también era obligatoria en los colegios, y se dice que era un libro que todos leían en los 60 y los 70. Sí, un poco desmoralizante. Es interesante, igual que muestra justamente esa realidad que por ahí querían desempañar ese cine que venía afuera, glamoroso y hollywoodense, que es algo que muy, por ejemplo, antes el neorrealismo italiano lo había hecho muy muy vigente con el cine Mussolini, que usó el cine como un arma para comunicar ciertas cosas, como mostrar ese otro lado medio opaco que no se llega a ver. Bueno, y por último, hablar, volviendo a casa, acá a nuestro país, que también es súper amplio, hablar del nuevo cine argentino y hablar de todas las películas que reflejaron cierta realidad, pero bueno, una de las que se considera como inaugurales del nuevo cine, y además basada en un cuento, que es Rapado, una película que yo no sabía que fue el 92, por ahí Blas, vos a veces es que sé que lo seguís mucho a Rickman, que fue el 92, pero recién el 96 se proyectó acá, un montón. No sé por qué.
Claro. Pero así parece. Otra que Sí. me dijiste Nuevo Cine Argentino, y otra de las emblemáticas que aborda mucho el mundo del trabajo es Mundo Grúa. Mundo Grúa es maravillosa. De Sí, Pablo yo iba a hablar Trapero. de Mundo Grúa, pero necesitaba el anclaje libro. Pero Mundo Grúa sí, de hecho se podría recomparar con el neorrealismo italiano, cómo toma la secuencia, no, es genial. Sí, no, Rapado, para mí, bueno, después, más allá de la forma particular de Martín, que de hecho, bueno, ahí no hay tanto problema de adaptación, el autor del cuento hizo la película, Claro. se parece bastante, y en general sus relatos, porque su libro se llama Rapado, un libro de cuentos, son bastante parecidos a la película, esto de cierta economía de recursos, mucho exterior, mucho ese sentimiento que yo un poco lo comparo con Butterfly, con existencialismo, como bueno, pasó esto y bueno, no sé. De hecho, al comienzo de la película, cuando le roba la moto y va a ver al amigo, le dice, uy, este te va a cambiar la vida. Y dice, "Y la vida", y se queda así como en suspenso, como que no importa nada, como es un seguir. Sí, medio estoicos también los personajes de Reckman Sí, también. o medio, claro, yo lo veía como en realidad como al revés, como diciendo, ya no me interesa, o sea, Claro. como que le da todo lo mismo, una especie de esa situación. Y también un poco en saltar, un salto del tiempo que me pareció como muy interesante, que está basada en hecho real y en un libro. Era del Patrón, radiografía de un crimen. No sé si la vieron. Es que no la he visto. Es una Ella, gran la película. de, Gran película. Joaquín Furriel. Furriel, sí. Sí. Que está basada en un hecho real, que el hecho real dista bastante de cómo fueron elegidos para ser narrados en la película. Era un hombre que fue empleado, esclavizado en una carnicería que venía de Santiago del Estero con su familia. Estuvo del 67 al 85. Un montón de años, estuvo su familia, hijos y demás. Esa es la historia real. Y un día salen todos los diarios que asesina a su patrón. Se pudrió. Sí, y decía, yo leía las tapas de diarios, decían, mató a un amigo de hace 30 años de un cuchillazo. Bueno, muy sensacionalista. Tu amigo pero te emplea. Tu empleo pero te emplea, sí. Y lo interesante del libro, que es un libro que no debería decir esto, pero creo que no se consigue en físicos, lo consiguen fácilmente en PDF, sí, 79 páginas, tiene como un prólogo el abogado defensor y todo el testimonio del protagonista. ¿Por qué es interesante el libro? Porque este abogado defensor fue uno de los mayores penalistas de la Argentina, muy conocido y muy literario y muy interesado en la psicología, en el porqué, la razón de los crímenes. De hecho, en un gran congreso que daba en el exterior, pues, dijo, voy a decir cuál es el mejor libro para tratar lo penal, y habla de Crimen y Castigo. Y el caso que transcribió el libro y que se hizo película, va absolutamente de eso. De hecho, es casi, no puedes creer, el final es casi real en una Argentina actual, y para mí tiene que ver con las dotes de argumentador de él. Resumiendo, bueno, esto es un hombre que es empleado y llega a niveles, le saca el documento, el patrón, o sea, obviamente no le paga, lo tiene amenazado con promesa, primero le echa a la familia, después lo amenaza con denunciarlo de cosas, le obliga a vender carne podrida, un montón de cuestiones muy feas, y un día eso, se cansa y lo mata, pero como un acto de inercia, casi como si alguien leyó El extranjero, como eso de, bueno, de repente, cuchillo. Casi sin pensarlo. Casi sin pensarlo, pero había, claro, una carga de mucho sufrimiento previo, y en principio es muy difícil argumentar eso, porque no es que fue un hecho violento de que le dijo algo, que simplemente era todo lo que acumulaba. Y el abogado defensor dice algo cuando lo logra, o sea, termina libre. Algo rarísimo, un muy buen abogado. Súper claro, era en la película no es muy creíble, puso un abogado joven. En la realidad sí, porque tenía un recorrido tremendo, y termina diciendo, le quieren dar reclusión perpetua, y ya tiene reclusión perpetua. Es un hombre analfabeto que vivía trabajando por 2 mangos por canje casi en el interior. Entonces, ¿qué más le quieren arreglar? Ya está, ya la vida, claro. Ya está en reclusión perpetua. Así que sí, eso es raro, pero recomiendo, bueno, que miren la peli, que está muy bien, sobre todo muy bien actuada, muy bien realizada. 13 años investigó el director, que se me fue el nombre, que tiene un pasado muy lindo de documentales. Bueno, Mundo Alas es uno de sus más conocidos. Y tiene otro documental también sobre una banda justamente de música. Es un director bastante interesante para recorrer, o sea, y cómo se toma los trabajos, así que recomiendo bastante. Es Sebastián Schindler. Sí. Bueno, me cuestan los apellidos, ya lo saben acá. Tuvimos muchos apellidos con SCH en el día de hoy. Vamos a hacer una ronda que sea de apellidos con SCH. Bueno, Lau Forni, en una nueva columna de literatura y cine. ¿Algo más que quieras agregar, Lau?
No, solo que me vino a la cabeza una imagen de un documental que hizo Ken Loach, que fue prohibido por Thatcher, y no se lo dejaban pasar en ningún canal, que básicamente recogía varios episodios de la vida de la protesta de los obreros, pero recogía las canciones que cantaban y los poemas que escribían. Muy a lo Lisa Simpson de... Cantan sin lavarropas. Sin licuadoras. Sin licuadoras. Muy hermoso. Y la imagen final, me se acuerdan tanto de estos tiempos, bueno, en cualquier momento, porque cierra el documental con policías apaleando a los obreros. Terrible. Y la música de los obreros detrás, las canciones de los obreros detrás. Recomiendo buscarlo. Y nada, la canción sí que cuento porque hay muchas canciones. Supuesto. Había un montón de canciones para elegí una justamente de la época de la obrera, que es una banda que me encanta, de Dire Straits, que se llama Iron... ¿Puede decir el nombre? Sí, por supuesto. Iron Hand. Y habla un poco de todo lo que hizo Thatcher. Bueno, Lau Forni en literatura, cine y trabajo en el día de hoy con neorrealismo italiano, free cinema británico y nuevo cine argentino. Hablamos del Ladrón de bicicletas, de Kes, de Billy Elliot, de Rapado y del Patrón. Gracias, Lau.